La cuenta es sencilla. Hay 5 escándalos de corrupción que están afectando, que están desgastando al gobierno del presidente Javier Milei. Algunos van camino a tener consecuencias penales, otros solamente quedarán en el papelón político. Pero piénsenlo de esta manera. Primero, el primero que saltó fue Libra, después vino el escándalo de Andís, vino después la manera en que lo tuvieron que sacar de la boleta a José Luis Espert, y después el escándalo de Adorni, y por último el escándalo de los préstamos hipotecarios, del evidente acomodo de los préstamos hipotecarios. De esos 5 casos, 4 tienen vínculo con Karina Milei. Solamente el de José Luis Espert, uno puede decir, bueno, Karina Milei no lo quería en la boleta, fue el propio presidente Javier Milei el que lo impulsó, que fue el primer candidato a diputado en provincia de Buenos Aires, y así terminó la cosa. Ganaron la elección con Espert en la boleta, pero caído en desgracia por las transferencias, la plata que había cobrado del narco Fred Machado. Los otros escándalos, de alguna manera, llevan a Karina Milei. Claro, pero esto no es algo que se tenga demasiado en cuenta, y por eso me voy a detener en este punto para irlo detallando. Primero, la causa Andís, ¿sí? Porque en la causa Andís aparece Karina Milei, aparece mucho, enseguida se los voy a decir. Pero también hay que tener en cuenta que algunos se empiezan a preguntar en esta crisis en la que Karina Milei sostiene tanto a Manuel Adorni, al jefe de gabinete, ¿quién gobierna verdaderamente en la Argentina? Es una pregunta de fondo, puede parecer una pregunta retórica, pero no lo es así. Miren, la semana pasada, cuando el gobierno se preparaba para tener un éxito parlamentario, que era la sanción, la media sanción que faltaba en diputados de la ley de glaciares, se vio una escena que fue esta. Karina Milei, ¿sí?, en un palco con Diego Santilli, sonrientes, felices. Y entonces ahí pasaron 2 cosas. Primero, la especulación. Diego Santilli iba a ser el sucesor de Adorni, puesto por Karina, sostenido por Karina. Veremos. La otra fue la picardía de los opositores, que ya se sabían derrotados por la alianza del oficialismo más los gobernadores de provincias mineras, y entonces empezaron a cantar esto. ¿Y Adorni dónde está? Véanlo. En Caleta Olivia no hay agua. En Caleta Olivia los vecinos no se van a quedar sin agua, ya no tienen agua porque nunca les dieron agua potable. Por último... Por favor, diputados, silencio. Miren, Diputados, no me van a callar, no exigían me van a callar. recién los mismos que pedían silencio. Diputado Martínez, ¿se está riendo usted de la situación? Ahí tiene su bloque, los respetuosos de su bloque. Continúe, diputado. ¿Sabe por qué no me van a callar, presidente? Porque dicen que no tienen pasado. Sí lo tienen. Quieren mirar al 45. Santa Cruz la fundieron. Y al futuro, si quieren mirar al futuro, miren la diferencia entre Catamarca, San Juan, Mendoza. Escuchaba el famoso Adorni dónde está. Pero lo que también llamó la atención fue el mega operativo de seguridad que rodeó la llegada de Karina Milei. Fue tal el despliegue de policías que todos pensaron que llegaba Milei, pero no. Llegaba la secretaria general de la presidencia. Y esto hace pensar que el poder que tiene hoy Karina Milei ha ido creciendo. Bueno, por supuesto fue creciendo después de las elecciones, donde ella fue la estratega de haber puesto fieles más que gente aliada en las boletas, y ganaron por el 40% de los votos, y es así como tenemos hoy en varios puestos de las bancas del Congreso a gente que no sabe ni lo que vota. Pero bueno, ganaron, le fue bien. El poder de Karina Milei hace que, por ejemplo, hoy buena parte de los ministros estén incómodos con el desgaste y el acorralamiento judicial que está sufriendo Manuel Adorni, porque lo ven como un cadáver político, pero nadie se anima a decir nada por miedo a que Karina Milei utilice la famosa guillotina, ¿sí?, la guillotina de Karina Milei. Y también se empiezan a ver gestos de poder como este, como llevar una mega custodia, como si ella fuera la verdadera presidenta de la nación, o esto, que puede parecer una boludez, pero no lo es, utilizar la fanfarria de Granaderos a Caballo para cantarle las canciones de ABBA a Karina Milei.
Bien, aquí tienen la manera en que se utiliza la fanfarria de Granaderos a Caballo. A ver, no para cualquier ministro le cantan, le utilizan la fanfarria de Granaderos a Caballo para cantarle canciones de ABBA. Por eso empieza a haber como muchos gestos de poder que acompañan a una persona que nadie votó, que en definitiva ni siquiera es una ministra en términos de organigrama, es la secretaria general de Presidencia. Pero yo le decía que si uno mira los escándalos, ya sea judicial o políticamente, en buena parte de los escándalos que hackean la gestión de Milei, de alguna manera aparece Karina Milei. Primero la causa Libra, que es la que penalmente más los tiene complicados a los dos hermanos Milei, donde más aparece Karina Milei. ¿Por qué? Son infinitos los relatos de todos los arquitectos de la criptoestafa Libra que entraban por el despacho de Karina Milei. Infinitos relatos, todos ellos iban por Karina Milei. Pero el dato que hasta el New York Times le llamó la atención es que Milei, que dijo que había encontrado el contrato de la criptoestafa en Internet, ahora se sabe, después de la apertura del celular de Mauricio Novelli, que Novelli había hablado 8 veces antes y después del lanzamiento de la criptomoneda Libra, que termina en una criptoestafa. Pero claro, todos nos detuvimos en las llamadas de Milei, que son 8. ¿Cuántas hay con Karina? 7. O sea, Karina y Milei, en este caso, en el caso de la criptoestafa Libra, funcionaron como dos caras de una misma moneda. Y si el fiscal Tayano dejara de dormir la siesta, lo que debería hacer es avanzar en la causa, y la causa, lamentablemente, lleva directo a Javier Milei, pero también a Karina Milei. Por eso la causa Libra los tiene tan preocupados a todos, porque si esa causa se descongela, inmediatamente tienen que ir directamente a pedir la indagatoria al presidente. Está bien, el presidente declarará con un escrito y eso tendrá el trámite largo que tienen las cosas en Comodoro Pi cuando las congelan, pero es la causa que penalmente más los preocupa, y ahí la tienen a Karina Milei en esa causa. La otra causa, donde tanto se habló de Karina Milei, tanto que quedó el cantito de la Guantanamera con la letra cambiada por el 3% que se le atribuía a Karina Milei, la verdad es que penalmente no lleva a Karina Milei, porque nunca se demostró en el esquema del Andis, nunca se demostró, por lo menos judicialmente, la investigación del fiscal Franco Picardi no demostró que hubiera conexión directa ni con Karina Milei ni con los Menem, tal como decían los audios de Españolo. Sí, que decían el famoso, le llevan el 3% a Karina y qué sé yo. Todo eso no se pudo demostrar por ahora. Pero ojo, en instantes les vamos a contar que hay prevista una veintena de indagatorias en la causa Andis. Y siempre aparecen cuadernos. Aparecieron más cuadernos de Calvete, de Miguel Ángel Calvete, el señor que está preso. ¿Y que cómo funcionaba esto? Porque no hay que olvidar que por más que no haya un camino directo, un camino penal que vaya hacia Karina Milei o hacia el presidente Javier Milei, ni siquiera hacia los primos Menem, hay que recordar que el 1 y el 2 de la Andis, vale decir, Diego Españolo, el señor que era tan locuaz en los audios, y Daniel Garbellini, están procesados, están imputados, acusados de haber cometido el delito tan poco honorable de haberle robado del presupuesto de los discapacitados un cálculo más o menos de 54 millones de dólares. Entonces, ahí sí viene la responsabilidad política. El mismo gobierno que le negaba la plata a los discapacitados, que vetó 2 veces la ley de emergencia en discapacidad, autorizaba sobrepechos escandalosos por 54 millones de dólares para que se los repartieran entre droguerías, laboratorios, proveedores de prótesis. Al menos 2 directivos del Andis puestos por la gestión Milei, Españolo y Garbellini, y 2 intermediarios, que eran Achabayán y Calvete, que eran los que repartían y hacían de nexo con las droguerías. Un mecanismo que todavía se sigue investigando y que ahí sí hay una responsabilidad, por lo menos política. Aparecía Karina en la causa Andis, apareció en los audios Españolo, quedó en el folclore popular, pero penalmente ahí no aparece. Si vamos a la causa Adorni, ahí sí. Karina Milei es la gran protectora de Adorni, tanto que todos en el gabinete dicen que él solamente está sostenido por Karina Milei. La prueba está en que cuando fíjense, ni bien saltó el escándalo de Adorni y que había llevado a la esposa
a Nueva York y que le pagamos el fin de semana romántico con la nuestra y que después saltó el vuelo a Punta del Este. Karina Milei escribió: mi apoyo total e incondicional a Manuel frente a tanta basura mediática. Se ve que la basura mediática no era tanta porque ahora ya no habla de la causa judicial. No dice que es una basura judicial la causa. Siempre las basuras somos nosotros, los periodistas, que contamos lo que pasa. Hoy por hoy, eso, que era una basura mediática, se convirtió en una investigación judicial que lo tiene acorralado a Adorni. Y no solo lo tiene acorralado, sino que lo tiene mudo. Adorni no habla. Fíjense que el hombre que era hábil declarante, el mismo tipo que le levantaba el dedo a todo el mundo, que todos eran castas y los periodistas eran tarados y los discapacitados eran todos truchos, el mismo tipo tan soberbio que gracias a su soberbia se convirtió en candidato en la ciudad de Buenos Aires, está mudo, no habla, no tiene defensores, no sale nadie a hablar por cuenta de él y a defenderlo. Patricia Bullrich, cuando le preguntaron por Adorni, dio una respuesta absolutamente sinuosa. Tampoco habla su esposa, porque si su esposa le va tan bien en la vida, aunque hasta hace poco tiempo era monotributista, bueno, podría decir ella, ¿saben qué? Sí, la plata es mía, yo lo mantengo a mi marido y nos vamos a Aruba y nos vamos a donde se nos canta el orto. Tampoco dice nada. En todo caso, lo que uno ve es que la señora, sí se conocieron los videos así como, ¿cómo decirlo?, de qué representa el coach ontológico. La semana pasada les conté los curiosos contratos que tiene la empresa de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, con diferentes empresas. Varias de esas empresas son proveedoras del Estado. Qué casualidad. Allí, si quieren seguir investigando, encontrarán tal vez alguna incompatibilidad, qué sé yo. Pero vean, por ejemplo, la seriedad con que trabaja esta mujer, que tendrá todo el derecho a ganarse fortuna. Pero vean esto, estos son los métodos. Miren que yo me preguntaba la semana pasada qué era el coach ontológico. Aquí tienen. Me llevo la fe renovada, la certeza de que es por ahí. Lo veo en mi equipo, que se consolida cada día. Y lo veo en cada empresa que se abrió a colaborar con absoluta entrega. Yo no me imagino cómo se deben sentir ejecutivos de empresas teniendo que dibujar cosas en la espalda del otro. ¿Para qué servirá esto? No sé. Yo, la verdad, me habré quedado en el tiempo, ¿no? Esto es el famoso coach ontológico. Ahí tienen imágenes de lo que hacen. Juegan a diversos juegos como si fuera una estudiantina. ¿Sí? Bueno, parece que todas estas cosas le van muy bien, pero ella no lo tenía declarado, por lo menos no figuraba en su condición impositiva. En cualquier caso, si le fuera tan bien y ganara tanta plata, debería dar la cara. Y decir, sí, ¿saben qué? La guita es mía y me la gano yo y el pasaje me lo pago yo a Nueva York y las casas me las compré yo. No lo puede decir, no salen a decirlo. Adorni no habla, su esposa no habla. Y entonces apareció en escena ese curioso personaje que es la escribana Nechevenko. Después vamos a hablar un poco más de la escribana Nechevenko, pero la escribana es la única que lo defiende a Adorni. Qué raro está todo. En cualquier caso, ¿por qué no habla Adorni? Porque Adorni tendría que explicar cosas tan de sentido común, milagrosas en la Argentina, sobre todo en una Argentina en crisis, donde hay necesidad de ajustar los presupuestos y donde hay austeridad para todo el mundo. Bien. Fíjense que en el tiempo que lleva de gestión Adorni, primero como vocero y ahora hace unos meses como jefe de gabinete Adorni, tenía 2 casas cuando asumió, ahora tiene otras 2. Tenía 2 casas, ahora tiene 2, otras 2. O sea, de 2 casas a 4. Bien, no le va mal. Todo esto con un sueldo que era de 4 millones y ahora debe ser de 6 millones y pico. Asumió con un auto, ahora tiene 2. Bien, eso sin contar los viajes, ¿sí? Dijo que no se había tomado vacaciones, pero se había ido a Aruba. El viaje a Punta del Este no lo puede justificar de ninguna manera. Si lo justifica con la negra, es delito. Si va por el lado de que se lo pagaron, es dádiva. Complicado. Y después está el entramado, ese inexplicable. Yo he comprado muchas veces casas en mi vida, después me divorcié, la perdí, no importa. Pero nunca conseguí tantas jubiladas generosas. ¿Sí? Adorni consiguió 3 jubiladas generosas, que ahora van a ir a declarar esta semana, a ver si eran tan generosas y tenían la plata de ellos. Tan generosas, pero tan generosas,
que ponían $200.000 y 3 meses después no tenían más la plata, sino que tenían una deuda a cobrar. Raro, sin interés, raro como negocio. Y ya saben que los jubilados pierden la noción y no saben hacer negocios. Raro. Y después otro milagro, porque consiguió un efectivo de la Policía Federal que también le prestó plata. ¿Cómo? La policía está en crisis. El otro día hubo una manifestación frente al edificio Centinela de los familiares de las fuerzas federales que fueron a decir: estamos cagándonos de hambre. Se evaluó una idea peregrina, por suerte la dejaron, porque los policías la vivían como una vergüenza, de hacer comedores populares, comedores, no populares, sino comedores especiales para que los policías y los federales, las fuerzas federales, fueran a morfar y se ahorraran la comida, casi como si fueran gente indigente. Y es verdad, muchos de ellos están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, también una policía federal tiene patrimonio propio y le terminó prestando plata a Adorni, al jefe de gabinete. Bueno, todo esto, que según Karina Milei era basura mediática, ahora es una causa judicial. Entonces, tan basura mediática no era, pero entendemos por qué odian tanto a los periodistas. Y por último está el escándalo de los préstamos hipotecarios. En el escándalo de los préstamos hipotecarios uno puede decir, no sé si será todo punible. En cualquier caso, en mi barrio, un acomodo siempre es un escándalo. Y lo de los préstamos hipotecarios es un evidente y escandaloso caso de acomodo. La semana pasada Claudio Lozano nos decía aquí en GPS que de los 50... Claudio Lozano, que fue director del Banco Nación, que de los 55 principales préstamos que dio el Banco Nación, 34 eran para funcionarios libertarios. Un milagro. Cualquiera que haya ido a pedir un préstamo al Banco Nación sabe que por más que tengas ingresos te van a decir, bueno, pero esto no está tan demostrado, no tenés estabilidad, y te van bajando la plata que te prestan. Sin embargo, a funcionarios como Sharif Menem, que entró hace 10 minutos al Estado y tiene 24 años y gana 2 palos 800, le prestaron como $250.000. El caso increíble, lo contamos aquí, de la diputada Lorena Villaverde, que a pesar de ser diputada, y aunque los ingresos le daban, tenía una causa y una inhibición porque tenía una causa por estafas, y sin embargo le dieron igual el préstamo. Y ni que hablar de los funcionarios del Ministerio de Economía, y además se siguen conociendo. Miren, se conoció, y ahora les voy a explicar por qué esta foto, pero se conoció un organigrama del Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, ahí está. Está a cargo de Mario Lugones, ¿sí? En la Superintendencia de Servicios de Salud, fíjense, son desconocidos, 1, 2, 3 funcionarios, también con préstamos hipotecarios en el Banco Nación. Esto denunciado por ATE, por la Asociación de Trabajadores del Estado. Presten atención a este señor llamado Mario Gutiérrez, a quien ya le pusieron en Comodoro Pi una detallada denuncia sobre su enriquecimiento dudoso. No sabemos si ilícito, pero por lo menos dudosos. Él la contestó en un mail dirigido y ahora está en un limbo porque en algunas páginas dicen que ya lo renunciaron y en otras dicen que todavía está en su puesto. Pero los escándalos, en el caso de Gutiérrez se combina la denuncia de enriquecimiento veloz con un préstamo hipotecario que figura denunciado también. ¿Qué les quiero decir? Que por más que hayan sido en diferentes ministerios, por más que haya sido a diputados que eran del PRO y después se pasaban a la Libertad Avanza, pero en el camino aparecían con un préstamo hipotecario inexplicable. En todos los casos, quiero volver a la foto anterior, en todos los casos, otra vez, en el caso de los acomodos para conseguir préstamos en el Banco Nación, aparecen esta pareja, que son parte del triángulo más selecto con Karina Milei. ¿Quiénes son? Este señor se llama Darío Wasserman, era un empresario que venía del rubro inmobiliario y que fue durante todo este tiempo, hasta fines del año pasado, el número 2 del Banco Nación. ¿Cómo sabemos que reporta a Karina Milei? Porque es el marido de esta señora, que es Pilar Ramírez, que es la operadora directa de Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires, es legisladora por la ciudad de Buenos Aires, de la Libertad Avanza. O sea que también en la responsabilidad de los que firmaban y de los que autorizaban en el manejo del Banco Nación, aparece un nombre de Karina Milei. Y si uno se pone a ver muy finito, entiende por qué cada vez que había algún pase o alguien que contribuía al armado de una lista, hay casos de concejales
que consiguieron préstamos hipotecarios. Hay casos de dirigentes que se pasaron a Libertad Avanza y consiguieron préstamos hipotecarios. Entonces se supone que ahí también había un teléfono caliente, una recomendación que venía desde lo más alto del poder a Darío Wasserman, que ahora es el presidente del Banco Nación desde fin del año pasado, pero que durante todo el comienzo del gobierno de Milei fue el vicepresidente, y que el que estaba ahí era un señor llamado Daniel Tiliar, que venía del esquema de Schiaretti, o sea que mucha bola seguramente no le darían, y por eso se piensa que el verdadero hombre fuerte detrás de los préstamos hipotecarios, que es un evidente escándalo de acomodo, era también un hombre de Karina Milei. Todo esto, ustedes me dirán, bueno, sí, ok, son escándalos. Y estos escándalos, ya sabemos en la Argentina, que gobiernos con gente anónima o desconocida o muda detrás de los presidentes hubo siempre. ¿Sí? Detrás de Perón y de Isabel estaba López Rega, detrás de la Rúa estaba Antonito, detrás de Cristina estaba Máximo Kirchner, que también era mudo en aquel momento y no hablaba. Siempre hay personajes mudos que operan detrás de un presidente y en general terminan mal, porque terminan desprestigiados por la sociedad, porque terminan siendo gente oscura, que no dan la cara. Karina Milei no habla, casi no se le conoce la voz. Pero todo esto sería un detalle y formaría parte casi de una crónica de chimento o de horror de la corrupción y no estaría desgastando la gestión del presidente Milei si no entrara en el contexto de la crisis económica. Porque ahí es donde se suma y se genera una especie de tormenta perfecta. Esto está muy estudiado en los manuales políticos. Es decir, bueno, los escándalos de corrupción dañan. Sí, puede que dañen, pero dañan sobre todo si la economía anda mal. Y ahí es donde viene la cuestión económica que obligó a que Milei, el gran soberbio de los soberbios, el tipo que la tiene clara, que todos los demás somos tarados, los economistas son mandriles, somos todos pelotudos salvo él la tiene clarísima, pero esta semana también en su soberbia, echándole la culpa a los periodistas, al kirchnerismo, a los cucas, a todo el mundo, admitió dos cosas en un tuit. Dijo, sabemos que estos meses fueron difíciles y pedimos paciencia. Claro, están a 2 años y medio y otra vez vuelven a pedir paciencia. Hace un año Milei dijo que la economía se iba a ir para arriba como pedo de buzo. Todavía estamos esperando al buzo, a la economía, al pedo, a la burbuja, porque no pasó nada de eso. Y los índices económicos dicen justamente lo contrario. La recaudación sigue en caída. La inflación se instaló en un núcleo duro del 3%. El mal humor social, nosotros lo hemos contado en infinidad de encuestas. También se le agarró con los encuestadores. Bueno, porque varios son los encuestadores que miden no solo la caída de la imagen del gobierno y de Milei, sino también un núcleo duro de gente muy enojada, que piensa que la cosa está mal, que va a seguir mal y que están enojados con cómo está la cosa. Ese mal humor social se traduce en eso, en gente que no es que opina mal de la gestión del gobierno, sino que está enojada porque le está pasando mal. Frente a todo esto, lo que se ve es que en el gobierno están más preocupados por sacar a Adorni o no sacar a Adorni, la pelea de Karina con Santiago Caputo, si Santiago Caputo hace esto, si Karina hace esto, y abandonan la gestión. Fíjense las dos cosas que pasaron esta semana. Quitaron los 79.000 pesos de lo que quedaba de uno de los planes que iba para las cooperativas, diciendo, bueno, son 79.000 pesos, no es nada. Claro, 79.000 pesos no es nada para los que tenemos un buen sueldo, para los funcionarios, para los que consiguen préstamos hipotecarios, para los que ganamos bien, para el 20% de la población que gana con el modelo Milei. Pero 79.000 pesos para la gente que está en el fondo del mar es guita. Es guita que le viene bien, que debe servir para comprarse, no sé, 3 garrafas, algo de comida. Bueno, a 900.000 personas le quitaron ese subsidio de 79.000 pesos. Imagínense si esa gente estará contenta en un contexto donde la inflación sigue instalada en un núcleo duro del 3% si le sacan 79.000 mangos por mes. Son los más pobres de los pobres. Y no hubo compensación de esos 79.000 pesos ni en la UH, ni en la tarjeta alimentaria, ni nada por el estilo, que también la vienen recortando. Y el otro tema que demostró la falta de gestión del gobierno es que desde antes de Pascua se sabe la crisis que hay en el transporte automotor. Le venían diciendo a las empresas, miren que les vamos a cortar, vamos a reducir la frecuencia. Primero le redujeron la frecuencia un 20%, como si fueran sábados. Después le redujeron un 30%, como si fueran domingos.
Pasó todo Semana Santa, ni pelota. Arrancó la semana, recién el jueves se reunieron a ver, che, ¿qué hacemos con este quilombo? ¿Qué decían las empresas de autotransporte? Nos deben 3 meses y el último mes, marzo, nos quieren dar el subsidio del gasoil como si el gasoil siguiera el mismo precio, aunque aumentó, qué sé yo, un 20%, producto de la guerra y producto de la política petrolera. Bien, recién ahí se juntaron y empezaron a discutir y todavía está en veremos si se resuelve o no, pero las escenas de gente colgada de los colectivos, teniendo que salir 1 hora antes y llegando 1 hora después, demuestran la falta de gestión y sobre todo la falta de sintonía con los verdaderos problemas populares. ¿Eso le podían echar la culpa a la ciudad? No. ¿Le podían echar la culpa a la provincia? No. Era exclusiva responsabilidad del gobierno nacional. ¿Tenían la plata? Se supone que sí. Si tienen superávit, tienen que tener la plata. Entonces, ¿por qué no pagaban lo que le debían a las empresas de transporte? En la reunión del jueves reconocieron que la deuda existía, que bueno, que sí, que la van a ir pagando. Eso es falta de gestión. Y sobre todo, eso es lo que enoja a la gente. Bienvenidos. Esto es GPS.